mosaico de la bella Italia. Buen pomeriggio, amici. Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Mosaico de la Bella Italia. Buen lunes, buena semana. Si desean comunicarse con nosotros, nuestra vía de comunicación telefónica por mensaje, porque no puedo atenderlos mientras el transcurso del programa, es el celular 221-306-9305. Bueno, estamos comentándoles qué vamos a hacer hoy. Vamos a escuchar muy buena música, ya les vamos a ir diciendo qué. Y vamos también a continuar leyendo Alicia en el País de las Maravillas en su versión italiana, y después la vamos a traducir. Y vamos a continuar también leyendo el artículo sobre el genial estratega y soldado Julio César. Agradecemos a los amigos que por distintas vías nos escucharon: Során, Julia, Miriam, Doctora Quinn, Gladys, Rodolfo, Estela M, Susana, Susana M, Santiago, María Celia, Marcelo, Enrique, Matilde, Elvira, Josefina, Norma, María Norma y Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, y nuevamente agradezco a Nicolás Cavallo, nuestro operador, que está en Estudios Centrales de Radio Rocha. Este joven es el hombre orquesta, no solo sabe muchísimo de operación técnica, sino que es deportista deportivo, músico, bueno, sabe de todo y me ha enseñado, gracias a él, ustedes después pueden ver los videos porque él me ha enseñado a hacerlos. En definitiva, que me pueden escuchar gracias a Nicolás Cavallo, que están en Estudios Centrales. Bueno, amigos, vamos a comenzar con el programa de hoy entonces, con la continuación de la lectura de Alicia en el País de las Maravillas, que vamos leyendo, ya creo que es el cuarto libro que leemos en italiano. Leímos la maravillosa historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda, chileno, recientemente fallecido. Bueno, su versión italiana, realmente una joya que les aconsejo. No que busquen en italiano la obra porque es difícil, pero sí que la lean en español, es una verdadera joya. Tiene otras cosas, Luis Sepúlveda, que son buenas, pero no tanto como esta. Después leímos El Principito, leímos Pinocho. Bueno, y también ya vamos a volver a nuestro análisis de las óperas con las arias y punto por punto la historia de esa ópera, el argumento de esa ópera, que es muy interesante hacerlo, y uno después vuelve a ver la ópera y la mira de otra manera. Pero bueno, eso ya lo vamos a hacer más adelante. Esperamos volver pronto a Estudios, que nos gusta tanto. Gracias a Nicolás por esta posibilidad y gracias al director, ¿no?, que nos sugirió hacerlo a través de Skype. Bueno, vamos a continuar con Alicia. Les quería comentar a los que no han escuchado la parte anterior que Alicia, bueno, es conocida la historia, cae en una madriguera, va cayendo, y bueno, ve un conejo que dispara y desaparece, y encuentra una puertita muy microscópica que da un jardín muy hermoso y quiere entrar, se acuesta para ver qué es lo que hay, y ve ese jardín maravilloso, y no puede entrar porque es muy grande. Entonces van apareciendo cosas para que ella, en este caso, ella se haga chiquita. Se hace chiquita, pero la llave, o sea, van apareciendo primero bebidas, después comida, para que ella vaya cambiando de tamaño. Primero es una bebida que ella toma diciendo, bueno, si no dice veneno yo me la tomo, a ver qué pasa. La llave para ese jardín está arriba de una mesa, pero ella no puede entrar porque el jardín ese es muy chiquitito. Se acuesta, de hecho, para verlo, se acuesta en el piso. Bueno, el tema que se toma la bebida, se hace muy chiquitita, y claro, es chiquita y puede entrar, pero resulta que la llave está arriba de la mesa y no la alcanza. Entonces encuentra una torta, un bizcocho que come y se hace gigante. Entonces claro que accede a la llave, pero no puede entrar al jardín porque mide más de 2,5 metros. Entonces, bueno, se sienta y se pone a llorar. Aparece otra cosa que la hace achicarse nuevamente y casi se ahoga por el charco de lágrimas que había hecho cuando era gigante. Y en eso estábamos
se encuentra con un ratón al fin del capítulo anterior. Hoy vamos a leer el tercer capítulo, vamos a comenzar, que se llama Carrera desordenada. El tema es que encuentra un ratón que, bueno, se pone a hablar con el ratón a ver si puede salir de ahí, o, bueno, distintas cosas le dice, y dice, no sabe el gato divino que tengo en mi casa, y el ratón se ofende, pero finalmente, sobre fines del capítulo anterior, le dice que salgan nadando de ese lugar. Y bueno, va una serie de fauna variopinta saliendo del lugar, nadando, dirigidos por el ratón. Entonces comenzamos con el capítulo 3, Corsa scompigliata, racconto con la coda, así se llama il capitolo. L'assemblea che si raccolse sulla riva era molto bizzarra. Figurarsi, gli uccelli avevano le penne inzuppate e gli altri animali col pelo incollato ai corpi grondavano tutti acqua tristi e melanconici. La prima questione messa sul tappeto fu naturalmente il meso per asciugarsi. Si consultarono tutti e Alice dopo poco si mise a parlare familiarmente con loro, come se le conoscesse da un secolo, uno per uno. Discusse lungamente con Lori, ma Toto costui le mostrò un viso accigliato dicendo perentoriamente: «Sono più vecchio di te, perciò ne so più di te». Ma Alice non volle convenirne se prima non le avesse detto quanti anni aveva. Il Lori non volle dirglielo e la loro conversazione fu troncata. Il topo, che sembrava persona di una certa autorità fra loro, gridò: «Si segano, signori, vi ascoltino!». In pochi momenti secchero tutti. Tutti sedettero in giro al topo. Alice si mise a guardare con una certa ansia, convinta che se non si fosse rasciugata presto si sarebbe beccato un catarro coi fiocchi. Disse il topo con accento autorevole, «siete tutti all'ordine? Questa domanda è abbastantemente secca, mi pare. Silenzio tutti, per piacere!». Guglielmo il Conquistatore, la cui causa favorita dal Papa, fu subito sottomesso dagli inglesi. Fece il Lori con un brivido. «Scusa?» disse il topo con cipiglio, ma con molta cortesia. «Dicevi qualche cosa?» «Niente affatto», rispose in fretta il Lori. «M'era parso di sé», soggiunse il topo. «Continuo». Edwin e Morcar, i conti de Mercia e Northumbria, si dichiararono per lui, e anche Stigand, il patriottico arcivescovo di Canterbury, trovò che... «Che cosa?» disse la Nitra. «Trovo che», replicò vivamente il topo. «Tu sai che significa che?» «Significa una cosa quando trovo qualche cosa», rispose la Nitra. «Un ranocchio o un verme». Si tratta di sapere che cosa trovò l'arcivescovo di Canterbury. Il topo non le badò e continuò. «Trovo che era opportuno andare con Edgar Antolin. Incontrò a Guglielmo per offrirgli la corona. In principio Guglielmo usò moderazione, ma la insolenza de Normandi... «Ebbene, cara, come stai ora?» disse rivolto ad Alice. «Bagnata come un pulcino», rispose Alice afflitta. «Mi sembra che il tuo racconto secchi, ma non asciughi affatto». «In questo caso», disse il loro levandosi in piedi, «propongo che l'assemblea si aggiorni per l'adozione di rimedi più energici». «Ma parla italiano», esclamò l'Aquilotto. «Non capisco la metà di quei tu paroloni, e forse tu stesso non capisci un H». L'Aquilotto chinò la testa per nascondere un sorriso, ma alcuni degli uccelli si misero a sghignazare sinceramente. «Volevo dire», continuò il dodo, offeso, «che il miglior modo di asciugarsi sarebbe di fare una corsa scompigliata». Bueno, este capítulo, que ahora vamos a traducir el trozo que leímos, se llama Una carrera desordenada y una historia que trae cola. No cabe duda que el grupo reunido en la orilla era más bien estrafalario.
los pájaros arrastrando sus plumas y los animales con el pelo pegado al cuerpo, y todos chorreando agua, enojados e incómodos. La cuestión principal era, por supuesto, cómo secarse. Se discutió el asunto, y unos minutos después, a Alicia le pareció bastante natural, hablando con ellos, con toda confianza, como si los conociese desde siempre. Por cierto, se enfrascó en una larga discusión con el loro, que terminó por enfurruñarse y repetir una y otra vez: yo soy mayor que tú, así que sé más. Y eso era algo que Alicia no estaba dispuesta a admitir, sin antes saber la edad del loro. Y como el loro se negaba rotundamente a confesarla, no hubo más que decir. Pero el ratón, que parecía ser persona de alguna autoridad en el grupo, gritó: ¡se sientan todos y me escuchan! Todos se sentaron en un amplio círculo con el ratón en el medio. Alicia no le quitaba los ojos de encima, porque estaba segura que si no se secaba cuanto antes iba a pegarse un resfrío de Padre y Señor nuestro. Empezó el ratón con aire de importancia. ¿Están todos listos? Esto los va a secar a todos. Así que silencio, por favor. Guillermo el Conquistador, cuya causa contaba con el favor del Papa, recibió muy pronto la adhesión de los ingleses, que estaban faltos de jefes y demasiado habituados a la usurpación y la conquista en los últimos tiempos. Edwin y Morcar, condes de Marcia y Northumbria, respectivamente. ¿Qué? Dijo el loro con un escalofrío. ¿Cómo dice? Preguntó el ratón, con el ceño fruncido, pero con enorme amabilidad. ¿Decía algo? No, nada. Me pareció, dijo el ratón. Continuó. Edwin y Morcar, condes de Marcia y Northumbria, respectivamente, le otorgaron su apoyo, e incluso Stigand, el patriótico arzobispo de Canterbury, encontró aconsejable... ¿Encontró qué? ¿Qué encontró? Preguntó el pato. Encontrándolo. ¿No sabe lo que quiere decir lo? Sé muy bien lo que significa lo cuando soy yo el que lo encuentra, dijo el pato. Por lo general se trata de una rana o un gusano. Lo que me pregunto es qué encontró el arzobispo. El ratón no prestó atención a la pregunta, sino que se empezó a apurar. Encontrándolo aconsejable, se dirigió con Edgar Atheling al encuentro de Guillermo y le ofreció la corona. La conducta de Guillermo fue moderada en un primer momento, pero la insolencia de sus normandos... ¿Qué tal estás ahora?, le pregunta Alicia. Tan mojada como antes, dijo Alicia en tono melancólico. Sus palabras no parecen secarme en absoluto. En ese caso, dijo el dodo solemnemente poniéndose de pie, dejo sentada la moción, que se dé por terminada la sesión y se proceda a la inmediata adopción de medidas más drásticas. Por favor, hablen cristiano, dijo el aguilucho. No conozco ni la mitad del significado de esas palabras, y lo que es más, creo que usted tampoco sabe de qué habla. Y el aguilucho inclinó la cabeza para ocultar una sonrisa. Algunos otros pájaros se rieron abiertamente. Lo que yo iba a decir, dijo el dodo con aire ofendido, es que lo mejor para secarse es una carrera desordenada. Bueno, esto es lo que leímos hoy. Qué genio Lewis Carroll, qué delicia leer esto nuevamente. Así que vamos a escuchar ahora un tema musical que creo yo, por lo que hemos hablado con Nicolás, que va a ser, ahora le vamos a pedir a él que nos confirme qué es lo que vamos a escuchar primero, que creo que es un tema de Mozart. Nicolás, nos dirías, nos confirmarías, porque no tengo muy claro en qué orden vamos a escuchar los temas. Sí, exactamente, arrancamos con Mozart, y la verdad una muy buena obra para este día.
Bueno, amigos, mientras seguimos escuchando los minutos finales de Marcha per Orquestra de Mozart, que repetimos una vez más que le encantaba ir frente al lago de cómo a componer a Mozart. Marcha per Orquestra y Pomerici, musicale Alejandro Calcañile, y vamos a continuar leyendo el artículo de la revista Historia de la National Geographic, número 49, un artículo de Fernando Lillo Redonet, doctor en Filología Clásica y escritor, del soldado y estratega Julio César. Realmente maravilloso. Voy a retomar un poquito lo que leí la semana pasada y vamos a continuar porque es maravilloso. Cómo tenía esa fidelidad de sus hombres, ¿no? En otra ocasión, la 10ª Legión, que era su favorita, reclamó su licenciamiento en medio de grandes amenazas. Estaban licenciados en Roma. César se presentó ante ellos sin importarle el peligro que entrañaba la situación, con la idea de licenciarlos a pesar de que los necesitaba para la guerra en África. Sin embargo, consiguió cambiar el curso de los acontecimientos con una sola palabra. Al dirigirse a ellos, los llamó ciudadanos en lugar de soldados, a lo que ellos respondieron de inmediato que eran soldados e insistieron en seguirle a África. Un estratega maravilloso. El carisma de César aseguraba el éxito de sus empresas, pero no era del todo infalible. Al comienzo de la guerra civil se enfrentó a un duro revés en Dir Yachum, la actual Durazno. Pompeyo se había trincherado en la ciudad y César lo rodeó a su vez con otra línea de fortificaciones. En un momento dado, los hombres de César sintieron miedo y emprendieron la huida, sin que esta vez el carisma de su general, que estaba presente e intentó retenerlos, pudiera hacer nada por impedir que la mayoría de los suyos se diera a la fuga. Si Pompeyo hubiera aprovechado entonces esa ventaja, habría ganado la guerra, pero cometió el inmenso error de plantar cara a César en la llanura de Farsalia, la batalla final. Tras las huellas de Alejandro, una de las particularidades de la personalidad de César era su deseo de ir más allá que cualquier otro romano de su tiempo. Quería llevar a cabo hazañas insólitas que impresionaran al Senado y al pueblo romano, aumentando su prestigio personal. Desde muy temprano tomó iniciativas, incluso a título personal, con acciones arriesgadas a favor de Roma. En el año 74 a.C., un destacamento del rey Mitrídates del Ponto saqueaba territorio aliado de Roma. César, que se encontraba estudiando oratorio en Rodas, reclutó en forma privada tropas locales y se enfrentó al enemigo, derrotándolo en una acción rápida, audaz y eficaz, características de su arte militar. Algo de esto habíamos comentado la semana pasada, cuál era su deseo, que era asemejarse a Alejandro Magno, el más grande general de la antigüedad, al que tenía como modelo. Se cuenta que en Cádiz, quizás siendo gobernador en España, o antes o durante su cuestura, lloró ante la estatua de Alejandro en el templo de Hércules, al constatar que él no había hecho prácticamente nada a la edad en la que el caudillo macedonio había conquistado casi medio mundo. Intentando superar a su ídolo, César consiguió ser el general romano que más veces participó en batalla, porque combatió en 52 ocasiones. Fue también el primer comandante romano en atacar a los germanos en su propio territorio, cuando construyó un puente sobre el Rin, que describió con detalle las guerras de las Galias. O sea, lo hizo construir y además escribió sobre eso, a pesar de que esa intervención no tuvo grandes consecuencias militares. También fue el primero en atravesar el Canal de la Mancha con un ejército hasta la isla de Britania, llegando al confín de Occidente, como Alejandro había alcanzado los límites de Oriente. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema musical y después vamos a continuar. Este artículo probablemente lo vamos a terminar de leer el próximo lunes. Yo creo, ahora les digo lo que creo que vamos a escuchar y que Nicolás me confirme. Vamos a escuchar Sinfonía en Do mayor de Antonio Caldara, Nicolás. Así es, vamos con Caldara.
Bueno, amigos, ahora vamos a continuar escuchando música. Quiero seguir leyendo este artículo de Julio César, que es la verdad maravilloso, entre la crueldad y la clemencia. César sabía administrar muy bien sus victorias. En la guerra contra los helvecios, los perdedores fueron perdonados y obligados a regresar a su lugar de origen. Esta decisión nos permite apreciar su inteligencia, ya que otro comandante tal vez los hubiera vendido como esclavos, repartiendo el botín entre sus hombres. En este caso les resultaba más conveniente que volvieran a sus tierras para actuar como tapón contra los germanos. Lo que es ser estratega, qué maravilla. En el año 52 a.C., las tribus galas se unieron en una revuelta generalizada encabezada por Vercingetorix. Su líder emprendió una campaña de tierra quemada que dejaba sin suministros al ejército romano. Los galos se retiraban dejando tras de sí poblaciones y campos quemados. Sin embargo, los galos de la plaza fuerte de Avaricum, confiando en que sus murallas y su emplazamiento las mantendrían a salvo, se negaron a retirarse. A pesar de ello, César asedió y conquistó la ciudad. De sus 40.000 habitantes, solo sobrevivieron 800, lo cual demuestra que César podía ser cruel cuando lo creía necesario. Otro ejemplo de actuación despiadada se produjo durante el sitio de Alesia. Los intentos de los galos para romper el cerco fueron inútiles, y cuando vieron que el asedio se alargaba, hicieron salir a mujeres, niños y ancianos para ahorrar víveres. Pero César no les permitió atravesar sus líneas y murieron de hambre atrapados entre los dos frentes. Finalmente, Vercingetorix tuvo que rendirse y César consiguió la victoria. Se hicieron muchos esclavos
y el propio caudillo galo fue llevado cautivo a Roma, donde sería encarcelado durante años hasta que después de participar en el desfile triunfal de César fue estrangulado. César sí tuvo piedad, en cambio, con las tribus de los arvernos y los eduos, tradicionales amigos del pueblo romano, para que volvieran a su alianza con Roma. En la guerra civil practicó igualmente la clemencia con sus adversarios, aunque no dejó de luchar nunca contra quienes se resistían a su liderazgo. Hombre valeroso y carismático, capaz de ganarse el favor de sus hombres y de administrar sagazmente su clemencia, los enormes logros de Cayo Julio César siguen asombrando hoy en día. Su confianza en sí mismo y en su buena estrella le llevaron a dominar la escena política romana a través de un ejército fiel, hasta que después de vencer a todos sus enemigos en el campo de batalla, cayó asesinado en el mismo corazón de la ciudad por la que tanto luchó. Este artículo aún no termina porque hay más cosas para leer de este genial estratega, y esto que uno lee de la clemencia o de la crueldad, bueno, siempre hay que analizar en la situación de las guerras, de los enfrentamientos, ponerse en el lugar de la historia, hay que desenmarcarse de lo que uno opina, por ejemplo, en el caso de nuestros grandes hombres argentinos. Hay que leer, digo nuestros grandes hombres argentinos o nuestros grandes hombres de cualquier lugar del planeta. Hay que analizar todo, hay que analizar la parte brillante, la parte buena y también las zonas oscuras. Hay que mirar de afuera, hay que saber desenmarcarse y no criticar, bueno, qué cosa, cómo pudo hacer tal cosa, qué crueldad o qué barbaridad lo que dijo. Hay que analizar todo, tenemos que aprender a desenmarcarnos y mirar de afuera. Pero volviendo al tema de Julio César, vamos a hacer una comparativa la semana que viene sobre otros grandes generales de Roma como Escipión, Mario, Pompeyo, las campañas de Julio César, todo es de este artículo. ¿Fue un criminal de guerra Julio César? Porque hay un artículo de Plinio el Viejo, ustedes recordarán seguramente que Plinio el Viejo y Plinio el Joven escribieron. Mosaico de la Bella Italia. Buen pomeriggio, amici. Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Mosaico de la Bella Italia. Buen lunes, buena semana. Si desean comunicarse con nosotros, nuestra vía de comunicación telefónica por mensaje, porque no puedo atenderlos mientras el transcurso del programa, es el celular 221-306-9305. Bueno, estamos comentándoles qué vamos a hacer hoy, vamos a escuchar muy buena música, ya les vamos a ir diciendo qué, y vamos también a continuar leyendo Alicia en el País de las Maravillas en su versión italiana, y después la vamos a traducir, y vamos a continuar también leyendo el artículo sobre el genial estratega y soldado Julio César. Agradecemos a los amigos que por distintas vías nos escucharon: Során, Julia, Miriam, Doctora Quinn, Gladys, Rodolfo, Estela M, Susana, Susana M, Santiago, María Celia, Marcelo, Enrique, Matilde, Elvira, Josefina, Norma, María Norma y Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, y nuevamente agradezco a Nicolás Cavallo, nuestro operador, que está en Estudios Centrales de Radio Rocha. Este joven es el hombre orquesta, no solo sabe muchísimo de operación técnica, sino que es deportista deportivo, músico, bueno, sabe de todo y me ha enseñado, gracias a él, ustedes después pueden ver los videos porque él me ha enseñado a hacerlos. En definitiva, que me pueden escuchar gracias a Nicolás Cavallo, que están en Estudios Centrales. Bueno, amigos, vamos a comenzar con el programa de hoy entonces, con la continuación de la lectura de Alicia en el País de las Maravillas, que vamos leyendo
creo que es el cuarto libro que leemos en italiano. Leímos la maravillosa historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda, recientemente chileno, recientemente fallecido. Bueno, su versión italiana, realmente una joya que les aconsejo, no que busquen en italiano la obra porque es difícil, pero sí que la lean en español, es una verdadera joya. Tiene otras cosas Luis Sepúlveda que son buenas, pero no tanto como esta. Después leímos El Principito, leímos Pinocho. Bueno, y también ya vamos a volver a nuestro análisis de las óperas con las arias y punto por punto la historia de esa ópera, el argumento de esa ópera, que es muy interesante hacerlo, y uno después vuelve a ver la ópera y la mira de otra manera. Pero bueno, eso ya lo vamos a hacer más adelante. Esperamos volver pronto a estudios que nos gusta tanto. Gracias a Nicolás por esta posibilidad y gracias al director, ¿no?, que nos sugirió hacerlo a través de Skype. Bueno, vamos a continuar con Alicia. Les quería comentar a los que no han escuchado la parte anterior que Alicia, bueno, es conocida la historia, cae en una madriguera, va cayendo y bueno, ve un conejo que dispara y desaparece, y encuentra una puertita muy microscópica que da un jardín muy hermoso y quiere entrar, se acuesta para ver qué es lo que hay, y ve ese jardín maravilloso y no puede entrar porque es muy grande. Entonces van apareciendo cosas para que ella, en este caso, ella se haga chiquita. Se hace chiquita, pero la llave, o sea, van apareciendo primero bebidas, después comida, para que ella vaya cambiando de tamaño. Primero es una bebida que ella toma diciendo, bueno, si no dice veneno yo me la tomo a ver qué pasa. La llave para ese jardín está arriba de una mesa, pero ella no puede entrar porque el jardín ese es muy chiquitito. Se acuesta, de hecho, para verlo, se acuesta en el piso. Bueno, el tema es que se toma la bebida, se hace muy chiquitita, y claro, es chiquita y puede entrar, pero resulta que la llave está arriba de la mesa y no la alcanza. Entonces encuentra una torta, un bizcocho que come y se hace gigante. Entonces claro que accede a la llave, pero no puede entrar al jardín porque mide más de 2,5 metros. Entonces, bueno, se sienta y se pone a llorar. Aparece otra cosa que la hace achicarse nuevamente y casi se ahoga por el charco de lágrimas que había hecho cuando era gigante. Y en eso estábamos. Se encuentra con un ratón al fin del capítulo anterior. Hoy vamos a leer el tercer capítulo, vamos a comenzar, que se llama Carrera desordenada. El tema es que encuentra un ratón que, bueno, se pone a hablar con el ratón a ver si puede salir de ahí, o, bueno, distintas cosas le dice, y dice, no sabe el gato divino que tengo en mi casa, y el ratón se ofende, pero finalmente, sobre fines del capítulo anterior, le dice que salgan nadando de ese lugar. Y bueno, va una serie de fauna variopinta saliendo del lugar, nadando, dirigidos por el ratón. Entonces comenzamos con el capítulo 3, Corsa scompigliata, racconto con la coda, así se llama el capítulo. L'assemblea che si raccolse sulla riva era molto bizzarra. Figurarsi, gli uccelli avevano le penne insuppate e gli altri animali col pelo incollato ai corpi grondavano tutti acqua tristi e melanconici. La prima questione messa sul tappeto fu naturalmente il meso per asciugarsi. Si consultarono tutti e Alice dopo poco si mise a parlar familiarmente con loro, come se le conoscesse da un secolo, uno per uno. Discusse lungamente con Lori, ma Toto costui le mostrò un viso accigliato dicendo perentoriamente: sono più vecchio di te, perciò ne so più di te. Ma Alice non volle convenirne se prima non le avesse detto quanti anni aveva. Il Lori non volle dirglielo e la loro conversazione fu troncata. Il topo, che sembrava persona di una certa autorità fra loro, gridò: si segano, signori, vi ascoltino. In pochi momenti secchero tutti. Tutti sedettero in giro al topo.
Alice si mise a guardare con una certa ansia, convinta che se non si fosse rasciugata presto, si sarebbe beccato un catarro coi fiocchi. Disse il topo con accento autorevole, siete tutti all'ordine? Questa domanda è abbastantemente secca, mi pare. Silenzio a tutti, per piacere. Guglielmo il Conquistatore, la cui causa favorita dal Papa, fu subito sottomesso dagli inglesi. Fece il Lori con un brivido. Scusa? Disse il topo con cipiglio, ma con molta cortesia. Dicevi qualche cosa? Niente affatto, rispose in fretta il Lori. M'era parso di sé, soggiunse il topo. Continuo. Edwin e Morcar, i conti de Mercia e Northumbria, si dichiararono per lui, e anche Stigand, il patriottico arcivescovo di Canterbury, trovò che... «Che cosa?» disse la Nitra. «Trovo che», replicò vivamente il topo. «Tu sai che significa che?» «Significa una cosa, quando trovo qualche cosa», rispose la Nitra. «Un ranocchio o un verme». Si tratta di sapere che cosa trovò l'arcivescovo di Canterbury. Il topo non le badò e continuò. Trovo che era opportuno andare con Edgar Antelin. Incontrò a Guglielmo per offrirgli la corona. In principio Guglielmo usò moderazione, ma la insolenza dei Normandi. «Ebbene, cara, come stai ora?» disse rivolto ad Alice. «Bagnata come un pulcino», rispose Alice afflitta. «Mi sembra che il tuo racconto secchi, ma non asciughi affatto». «In questo caso», disse il loro, levandosi in piedi, «propongo che l'assemblea si aggiorni per l'adozione di rimedi più energici». «Ma parla italiano», esclamò l'Aquilotto. «Non capisco la metà di quei tu paroloni, e forse tu stesso non capisci un H». L'Aquilotto chinò la testa per nascondere un sorriso, ma alcuni degli uccelli si misero a sghignazzare sinceramente. «Volevo dire», continuò il dodo, offeso, «che il miglior modo di asciugarsi sarebbe di fare una corsa scompigliata». Bueno, este capítulo, que ahora vamos a traducir el trozo que leímos, se llama Una carrera desordenada y una historia que trae cola. No cabe duda que el grupo reunido en la orilla era más bien estrafalario. Los pájaros arrastrando sus plumas y los animales con el pelo pegado al cuerpo, y todos chorreando agua, enojados e incómodos. La cuestión principal era, por supuesto, cómo secarse. Se discutió el asunto, y unos minutos después, a Alicia le pareció bastante natural, hablando con ellos, con toda confianza, como si los conociese desde siempre. Por cierto, se enfrascó en una larga discusión con el loro, que terminó por enfurruñarse y repetir una y otra vez: «Yo soy mayor que tú, así que sé más». Y eso era algo que Alicia no estaba dispuesta a admitir, sin antes saber la edad del loro. Y como el loro se negaba rotundamente a confesarla, no hubo más que decir. Pero el ratón, que parecía ser persona de alguna autoridad en el grupo, gritó: «¡Se sientan todos y me escuchan!». Todos se sentaron en un amplio círculo con el ratón en el medio. Alicia no le quitaba los ojos de encima, porque estaba segura que si no se secaba cuanto antes iba a pegarse un resfrío de Padre y Señor nuestro. Empezó el ratón con aire de importancia. «¿Están todos listos? Esto los va a secar a todos. Así que silencio, por favor». Guillermo el Conquistador, cuya causa contaba con el favor del Papa, recibió muy pronto la adhesión de los ingleses, que estaban faltos de jefes y demasiado habituados a la usurpación y la conquista en los últimos tiempos. Edwin y Morcar, condes de Marcia y Northumbria respectivamente. «¿Qué?», dijo el loro con un escalofrío. «¿Cómo dice?», preguntó el ratón, con el ceño fruncido, pero con enorme amabilidad. «¿Decía algo?». No, nada. «Me pareció», dijo el ratón. Continuó. Edwin y Morcar, condes de Marcia y Northumbria respectivamente, le otorgaron su apoyo, e incluso Stigand, el patriótico arzobispo de Canterbury, encontró aconsejable... ¿Encontró qué? ¿Qué encontró?
preguntó el pato. Encontrándolo. ¿No sabe lo que quiere decir lo? Sé muy bien lo que significa lo cuando soy yo el que lo encuentra, dijo el pato. Por lo general se trata de una rana o un gusano. Lo que me pregunto es qué encontró el arzobispo. El ratón no prestó atención a la pregunta, sino que se empezó a apurar. Encontrándolo aconsejable, se dirigió con Edgar Atheling al encuentro de Guillermo y le ofreció la corona. La conducta de Guillermo fue moderada en un primer momento, pero la insolencia de sus normandos... ¿Qué tal estás ahora?, le pregunta Alicia. Tan mojada como antes, dijo Alicia en tono melancólico. Sus palabras no parecen secarme en absoluto. En ese caso, dijo el dodo solemnemente poniéndose de pie, dejo sentada la moción que se dé por terminada la sesión y se proceda a la inmediata adopción de medidas más drásticas. Por favor, hable en cristiano, dijo el aguilucho. No conozco ni la mitad del significado de esas palabras. Y lo que es más, creo que usted tampoco sabe de qué habla. Y el aguilucho inclinó la cabeza para ocultar una sonrisa. Algunos otros pájaros se rieron abiertamente. Lo que yo iba a decir, dijo el dodo con aire ofendido, es que lo mejor para secarse es una carrera desordenada. Bueno, esto es lo que leímos hoy. Qué genio Lewis Carroll, qué delicia leer esto nuevamente. Así que vamos a escuchar ahora un tema musical que creo yo, por lo que hemos hablado con Nicolás, que va a ser, ahora le vamos a pedir a él que nos confirme qué es lo que vamos a escuchar primero, que creo que es un tema de Mozart. Y Nicolás nos confirmaría, porque no tengo muy claro en qué orden vamos a escuchar los temas. Sí, exactamente, arrancamos con Mozart y la verdad una muy buena obra para este día.
Bueno, amigos, mientras seguimos escuchando los minutos finales de Marcha per Orquesta de Mozart, que repetimos una vez más que le encantaba ir frente al lago de cómo a componer a Mozart. Marcha per Orquesta y Pomerici, musicale Alejandro Calcañile, y vamos a continuar leyendo el artículo de la revista Historia de la National Geographic, número 49, un artículo de Fernando Lidio Redonet, doctor en Filología Clásica y escritor, del soldado y estratega Julio César. Realmente maravilloso. Voy a retomar un poquito lo que leí la semana pasada y vamos a continuar porque es maravilloso. Cómo tenía esa fidelidad de sus hombres, ¿no? En otra ocasión, la 10ª legión, que era su favorita, reclamó su licenciamiento en medio de grandes amenazas. Estaban licenciados en Roma. César se presentó ante ellos sin importarle el peligro que entrañaba la situación, con la idea de licenciarlos a pesar de que los necesitaba para la guerra en África. Sin embargo, consiguió cambiar el curso de los acontecimientos con una sola palabra. Al dirigirse a ellos, los llamó ciudadanos en lugar de soldados, a lo que ellos respondieron de inmediato que eran soldados e insistieron en seguirle a África. Un estratega maravilloso. El carisma de César aseguraba el éxito de sus empresas, pero no era del todo infalible. Al comienzo de la guerra civil se enfrentó a un duro revés en Dir Yachum, la actual Durazno. Pompeyo se había trincherado en la ciudad y César lo rodeó a su vez con otra línea de fortificaciones. En un momento dado, los hombres de César sintieron miedo y emprendieron la huida, sin que esta vez el carisma de su general, que estaba presente e intentó retenerlos, pudiera hacer nada por impedir que la mayoría de los suyos se diera a la fuga. Si Pompeyo hubiera aprovechado entonces esa ventaja, habría ganado la guerra, pero cometió el inmenso error de plantar cara a César en la llanura de Farsalia, la batalla final. Tras las huellas de Alejandro, una de las particularidades de la personalidad de César era su deseo de ir más allá que cualquier otro romano de su tiempo. Quería llevar a cabo hazañas insólitas que impresionaran al Senado y al pueblo romano, aumentando su prestigio personal. Desde muy temprano tomó iniciativas, incluso a título personal, con acciones arriesgadas a favor de Roma. En el año 74 a.C., un destacamento del rey Mitrídates del Ponto saqueaba territorio aliado de Roma. César, que se encontraba estudiando oratoria en Rodas, reclutó en forma privada tropas locales y se enfrentó al enemigo, derrotándolo en una acción rápida, audaz y eficaz, características de su arte militar. Algo de esto habíamos comentado la semana pasada, cuál era su deseo, que era asemejarse a Alejandro Magno, el más grande general de la antigüedad, al que tenía como modelo. Se cuenta que en Cádiz, quizás siendo gobernador en España, o antes o durante su cuestura, lloró ante la estatua de Alejandro en el templo de Hércules, al constatar que él no había hecho prácticamente nada a la edad en la que el caudillo macedonio había conquistado casi medio mundo. Intentando superar a su ídolo, César consiguió ser el general romano que más veces participó en batalla, porque combatió en 52 ocasiones. Fue también el primer comandante romano en atacar a los germanos en su propio territorio, cuando construyó un puente sobre el Rin, que describió con detalle las guerras de las Galias. O sea, lo hizo construir y además escribió sobre eso, a pesar de que esa intervención no tuvo grandes consecuencias militares. También fue el primero en atravesar el Canal de la Mancha con un ejército hasta la isla de Britania, llegando al confín de Occidente, como Alejandro había alcanzado los límites de Oriente. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema musical y después vamos a continuar. Este artículo probablemente lo vamos a terminar de leer el próximo lunes. Yo creo, ahora les digo lo que creo que vamos a escuchar y que Nicolás me confirme. Vamos a escuchar Sinfonía en Do Mayor de Antonio Caldara. Nicolás. Así es, vamos con Caldara.
Bueno, amigos, ahora vamos a continuar escuchando música. Quiero seguir leyendo este artículo de Julio César, que es la verdad maravilloso, entre la crueldad y la clemencia. César sabía administrar muy bien sus victorias. En la guerra contra los helvecios, los perdedores fueron perdonados y obligados a regresar a su lugar de origen. Esta decisión nos permite apreciar su inteligencia, ya que otro comandante tal vez los hubiera vendido como esclavos, repartiendo el botín entre sus hombres. En este caso les resultaba más conveniente que volvieran a sus tierras para actuar como tapón contra los germanos, lo que es ser estratega. ¡Qué maravilla! En el año 52 a.C., las tribus galas se unieron en una revuelta generalizada encabezada por Vercingetorix. Su líder emprendió una campaña de tierra quemada que dejaba sin suministros al ejército romano. Los galos se retiraban dejando tras de sí poblaciones y campos quemados. Sin embargo, los galos de la plaza fuerte de Avaricum, confiando en que sus murallas y su emplazamiento las mantendrían a salvo, se negaron a retirarse. A pesar de ello, César asedió y conquistó la ciudad. De sus 40.000 habitantes, solo sobrevivieron 800, lo cual demuestra que César podía ser cruel cuando lo creía necesario. Otro ejemplo de actuación despiadada se produjo durante el sitio de Alesia. Los intentos de los galos para romper el cerco fueron inútiles, y cuando vieron que el asedio se alargaba, hicieron salir a mujeres, niños y ancianos para ahorrar víveres. Pero César no les permitió atravesar sus líneas y murieron de hambre atrapados entre los dos frentes. Finalmente, Vercingetorix tuvo que rendirse y César consiguió la victoria. Se hicieron muchos esclavos y el propio caudillo galo fue llevado cautivo a Roma, donde sería encarcelado durante años hasta que después de participar en el desfile triunfal de César fue estrangulado. César sí tuvo piedad, en cambio, con las tribus de los arvernos y los eduos, tradicionales amigos del pueblo romano, para que volvieran a su alianza con Roma. En la guerra civil practicó igualmente la clemencia con sus adversarios, aunque no dejó de luchar nunca contra quienes se resistían a su liderazgo. Hombre valeroso y carismático, capaz de ganarse el favor de sus hombres y de administrar sagazmente su clemencia, los enormes logros de Cayo Julio César siguen asombrando hoy en día. Su confianza en sí mismo y en su buena estrella le llevaron a dominar la escena política romana a través de un ejército fiel, hasta que después de vencer a todos sus enemigos en el campo de batalla, cayó asesinado en el mismo corazón de la ciudad por la que tanto luchó. Este artículo aún no termina porque hay más cosas para leer de este genial estratega, y esto que uno lee de la clemencia o de la crueldad, bueno, siempre hay que analizar en la situación de las guerras, de los enfrentamientos, ponerse en el lugar de la historia, hay que desenmarcarse de lo que uno opina
por ejemplo, en el caso de nuestros grandes hombres argentinos. Hay que leer, digo nuestros grandes hombres argentinos o nuestros grandes hombres de cualquier lugar del planeta. Hay que analizar todo, hay que analizar la parte brillante, la parte buena y también las zonas oscuras. Hay que mirar de afuera, hay que saber desenmarcarse y no criticar, bueno, qué cosa, cómo pudo hacer tal cosa, qué crueldad o qué barbaridad lo que dijo. Hay que analizar todo, tenemos que aprender a desenmarcarnos y mirar de afuera. Pero volviendo al tema de Julio César, vamos a hacer una comparativa la semana que viene sobre otros grandes generales de Roma como Escipión, Mario, Pompeyo, las campañas de Julio César, todo es de este artículo, ¿Fue un criminal de guerra Julio César? Porque hay un artículo de Plinio el Viejo, ustedes recordarán seguramente que Plinio el Viejo y Plinio el Joven escribieron